Buenas tardes, alumnos. En esta ocasión vamos a ver la última parte del tema de capacitores e inductores, que más bien viene siendo un resumen de lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Todo lo tenemos resumido en esta tablita que les comparto a ustedes, que nos dice las relaciones que hay entre voltaje, corriente, potencia, así como también se hacen la suma en serie, en paralelo, y cómo es el comportamiento del inductor y del capacitor y de la resistencia en corriente directa. En el caso de la resistencia, si queremos hallar el voltaje teniendo la corriente, pues simplemente aplicamos la fórmula que nosotros conocemos. Victoria es igual a Reina de Inglaterra, o I por R. Si queremos obtener la corriente, si tenemos el voltaje conocido, pues simplemente tenemos que aplicar V sobre R. Para hallar la potencia, ya sea que apliquemos la fórmula I cuadrada R o V cuadrada R, y acá pues hizo falta la otra que es potencia es igual a V por I. Acá nada más falta agregar la fórmula de potencia es igual a V por I, también igual se puede utilizar eso. En el caso de las resistencias en serie, pues todas se suman, esa es la suma aritmética de todas. En el caso de paralelo, pues tendríamos que aplicar la inversa. Aquí observamos que ellos, en este texto, y aquí tienen esta fórmula, pero nosotros sabemos que también podemos aplicar la fórmula de los inversos, ¿de acuerdo? Es decir, podemos aplicar la fórmula que nos dice que la resistencia equivalente es igual a 1 entre 1 por R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, así hasta la resistencia enésima, ¿sí? En el caso de la el resistor en corriente directa, pues es igual, ¿no? Existe la resistencia en corriente directa, ¿sí? Ok. Y en el caso de variables que no pueden cambiar abruptamente, en el caso de la resistencia, pues no es aplicable, ¿no? Porque en la resistencia, cualquier variable aplica o cambia de manera rápida. Recordemos que la resistencia se opone a los cambios de la corriente o del voltaje de manera instantánea, ¿de acuerdo? O sea que cuando nosotros prendamos el interruptor y hay una resistencia conectada, el voltaje y la corriente aparecen de manera instantánea. Ahora nos vamos a la parte del capacitor. Recordemos que antes que nada la resistencia se mide en ohms. Ahora pasemos a la parte del capacitor, ¿no? Para hallar el voltaje del capacitor conociendo la corriente, pues simplemente tenemos que aplicar esta fórmula. 1 sobre la capacitancia por la sumatoria de un tiempo inicial a un tiempo final de la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje que tiene el capacitor en el momento del análisis. Acordémonos que este voltaje que tiene, es decir, si en un momento dado del análisis el capacitor tiene voltaje, tenemos que ponerlo aquí. Si en ese caso el capacitor no tiene voltaje, pues esto sería 0 y solamente nos quedamos con esto, ¿vale? Nos vamos a la corriente. La corriente del capacitor es igual a la capacitancia en faradios por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. La potencia es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Ahora, para hallar la capacitancia equivalente en serie y la capacitancia equivalente en paralelo, pues ya anteriormente lo habíamos visto, ¿sí? Aquí está. La capacitancia en serie se calcula de esta forma, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Y la capacitancia en paralelo, pues es la suma aritmética de los capacitores. Eso ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Nada más es recordarlo.
En corriente directa el capacitor se comporta como un circuito abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se carga pasa del régimen transitorio al permanente, el capacitor deja de circular corriente por él y por lo tanto se abre. ¿Qué variables no pueden cambiar abruptamente? Pues el voltaje, ¿sí? Porque el voltaje del capacitor va creciendo con respecto al tiempo de manera lenta. Ahora nos vamos con el inductor. Para calcular el voltaje del inductor teniendo la corriente, pues tendríamos que utilizar esta fórmula. La inductancia es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si nosotros quisiéramos hallar la corriente del inductor teniendo en consideración el voltaje, pues tendríamos que utilizar esta fórmula. 1 sobre la inductancia por la sumatoria de un tiempo inicial a un tiempo final del voltaje con respecto al tiempo, más la corriente del inductor en el momento del análisis. Es decir, si nosotros queremos calcular la corriente del inductor en el momento del análisis, tendríamos que saber si el inductor tiene corriente en ese momento o no tiene corriente en ese momento, ¿sí? Eso es muy importante tener en consideración. Si el inductor tiene corriente, tenemos que ponerla acá. Pero si no tiene corriente por el cual esté circulando por él, pues esto se vuelve cero y solamente utilizamos esto. Eso nos va a determinar en el ejercicio a la hora de las condiciones iniciales, ¿vale? Ahora, para poder calcular la potencia o la energía del inductor, simplemente es aplicar un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. O, como habíamos visto anteriormente, utilizar esta fórmula. También esa es válida. La potencia es igual a B por I. Y después, si queremos hallar la energía, simplemente integramos la potencia hallada al multiplicar el voltaje de la corriente y lo hallamos. ¿De acuerdo? Pues también podemos utilizar esa fórmula. Ahora, para sumar la inductancia en serie y en paralelo, pues es similar a la resistencia, ¿de acuerdo? La inductancia equivalente, pues simplemente la suma aritmética de todas las inductancias en henrios. Y la inductancia equivalente en paralelo, pues tendríamos que hallar 1 sobre E de 1 más 1 sobre E de 2 más 1 sobre E de 3 más 1 sobre E de N, ¿de acuerdo? Así como nosotros sumamos la resistencia, sumamos la inductancia. Y en el caso de corriente directa, el inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque en un momento dado, el inductor deja pasar toda la corriente de manera rápida, o sea, de manera total, vamos a decirlo de esa forma. De tal forma que en un tiempo determinado, el inductor se va a comportar como si fuera un cable, ya no se va a oponer a los cambios de la corriente. Y la corriente variable que no puede cambiar abruptamente en el caso del inductor es la corriente. Efectivamente, cuando nosotros conectamos el inductor a la fuente de alimentación, la corriente va a ir aumentando de manera exponencial, pasando del régimen transitorio al régimen permanente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Todas esas formulitas son importantes, ya que para el análisis de circuitos de primer y segundo orden que vamos a ver en el último parcial, tienen que saber todas estas relaciones que tenemos aquí, sobre todo esta y esta que están aquí. Debemos de saberlas, ¿sí? Para poder ver el último parcial. Ténganlo en cuenta, revísenlo. Si tienen alguna duda, pues ya saben cómo contactarme. Háganme preguntas en el Classroom o en el YouTube y pues con gusto les voy a contestar sus dudas. Esto pues ya viene siendo el parcial 3 de la parte del tema de las clases. Ahora les voy a empezar a marcar tarea para que puedan afinar los conocimientos de manera más adecuada, así como también algunos ejercicios. Sin más por el momento me despido y que tengan mucho éxito.